amor que me has mostrado es por ti, porque tu amor me ha perdonado es por ti. El libro de Hebreos capítulo 10 versículo 25 dice que no dejemos de congregarnos como algunos tienen por costumbre. Hoy hemos querido hacer este spot para que tú puedas entender que no podemos perder nuestra cultura de asistir a los cultos. Estamos en un tiempo muy difícil para todos nosotros. Hace un buen tiempo no tenemos los servicios que teníamos en esta casa durante todas las semanas. Hemos tenido que dejar de venir a este lugar, pero por ello no quiere decir que tú te desacostumbres a venir a la casa de Dios. Hoy día yo grabaré una palabra en el templo completamente vacío, pero hoy me vestí para tener una cita con el Rey de Gloria. Así que quiero invitarte hoy en este tiempo para que mientras duren estas medidas lanzadas por el gobierno, tú puedas asistir a los servicios, a los teleservicios, a la teleiglesia, con tus mejores ropas, con todo el respeto que se merece venir a la casa de Dios. Nosotros somos la iglesia de nuestro Señor Jesucristo y necesitamos tener una comunión con nuestro Padre Celestial. Por eso, cuando escuches nuestros cultos en vivo, haz de cuenta que estás viniendo a la casa del Señor y te pondrás tu mejor ropa, agarrarás a tus hijos y harás de cuenta que estás aquí en el auditorio de la Avenida Japón 3330. Te espero en estos servicios, espera con ansias los cultos en vivo, porque así estarás trabajando en tu interior y no perderás la cultura que tanto te costó construir. Bendiciones. Bendiciones, muy buenos días. Hoy, domingo 7 de junio de 2020. La verdad que el tiempo ha pasado volando, ha pasado muy rápido. Estamos hoy en una mañana de bendición cuando estamos en este primer domingo del mes sexto de 2020, cuando es una mañana de Santa Cena, de comunión, de presentación de niños, de bautismo y de primicias. La verdad que hoy vamos a participar de la Cena del Señor luego de este servicio, pero quiero tomarme unos minutos para poder agradecerte por haber participado en la misión Juan 3:16, Salvemos al Mundo desde casa. Invadimos nuestras redes el día de ayer, sábado 6, y hoy, domingo 7, anunciando buenas nuevas de salvación. En este mundo que está necesitando hoy una palabra de fe, de esperanza y de amor, nosotros como hijos de Dios hemos salido para manifestarnos. Dice el libro de Romanos que el anhelo ardiente de la creación es la manifestación de los hijos de Dios. Hoy nos tocó manifestarnos como hijos y hemos salido desde nuestras casas a través de las redes sociales a anunciar buenas nuevas de salvación. En esta mañana te quiero agradecer por haber participado de esta inquietud que el Señor puso en nuestros corazones para ir hacia adelante. La verdad que es una mañana maravillosa. El Espíritu Santo de Dios está en medio de nosotros, el Espíritu Santo de Dios está tocando nuestros corazones. Y hoy queremos traer una palabra dentro de este módulo que hemos ido desarrollando a lo largo de la cuarentena aquí en Bolivia. Y hoy nos toca hablar acerca de las dos resurrecciones. Hoy estamos contentos, felices, ansiosos de querer verte. Sé que Dios en breve abrirá las puertas de este lugar para que podamos venir y levantar manos santas a Jehová. Este es el tiempo que hemos estado orando, clamando a nuestro Dios, para que podamos
tener estos teleservicios, este tiempo donde hemos desarrollado esta plataforma digital, la hemos profundizado para que tú y yo no podamos enfriarnos en nuestros hogares. Así que ahí va una recomendación para que tomes tu lugar. Estás en la presencia del Señor, toma tu lugar, trae a tu familia, siéntate frente a la cámara o frente al televisor y podrás escuchar la palabra del Señor. Te invito a que puedas orar conmigo en este tiempo. Señor Jesús, vengo delante de tu presencia, reconociendo que el reino, el poder y la gloria a ti te pertenece. Declaramos hoy por el poder de la palabra que tú traes una renovación a nuestra mente para que podamos entender y discernir los tiempos que estamos viviendo. Espíritu Santo de Dios, habla a nuestros corazones y que este día sea un día de bendición y que podamos entender los tiempos y las edades en los cuales nos ha tocado vivir. En el nombre de Cristo Jesús, amén, amén y amén. Hoy nos tocará hablar acerca de las dos resurrecciones, pero vamos a entrar a desarrollar la palabra del Señor y vamos a mirar que el Señor tiene una palabra de bendición para nosotros y me gustaría que rápidamente puedas ir al libro de Juan, capítulo 11, versículos 17 en adelante. Juan, versículos 17 en adelante. Dice la palabra del Señor: vino pues Jesús y halló que hacía ya 4 días que Lázaro estaba en el sepulcro. Betania estaba cerca de Jerusalén, como a 15 estadios, y muchos de los judíos habían venido a Marta y a María para consolarlas por su hermano. Entonces Marta, cuando oyó que Jesús venía, salió a encontrarle, pero María se quedó en casa. Y Marta dijo a Jesús: Señor, si hubieses estado aquí, mi hermano no hubiese muerto. Mas también sé ahora que todo lo que pidas a Dios, Dios te lo dará. Jesús le dijo: tu hermano resucitará. Marta le dijo: yo sé que resucitará en la resurrección en el día postrero. Le dijo Jesús: yo soy la resurrección en la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí no morirá eternamente. ¿Crees esto? Le dijo: sí, Señor, yo he creído que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios, que has venido al mundo. Palabra del Señor. La verdad que me pongo a pensar en este suceso y miramos esta porción de las Escrituras donde vemos que muere un conocido de Jesús, muere Lázaro, un amigo de Jesús, el cual tenía 2 hermanas, Marta y María. Y dice la palabra, lo que acabamos de leer, que Lázaro había muerto hacía ya 4 días. La verdad que Jesús no se encontraba en la ciudad, Jesús estaba en otra ciudad, no muy lejos de allí. Pero muchos de los judíos habían venido a consolar a María y a Marta por el deceso de su hermano Lázaro. Entonces Marta, cuando oyó que Jesús venía o se encontraba ya en la ciudad, ella salió al encuentro de Cristo Jesús. Y ella le dice, una mujer que es tocada por la necesidad, sabiendo que el Mesías tenía poder, le dijo: Señor, si tú hayas estado en la ciudad, mi hermano no habría muerto. Mas también ahora sé
que todo lo que pidas a Dios, Dios te lo dará. ¿Y qué fue lo que Cristo Jesús le dijo? Jesús le dijo, tu hermano resucitará. La verdad que la única condición que se necesita para poder resucitar es haber experimentado la muerte, es haber dejado de existir. Entonces, cuando están en este cuadro, como cuando uno va a un velorio y está en el sentido pésame con los seres queridos, Cristo Jesús le dice a Marta, no temas, tu hermano resucitará. Y ella le contesta muy confiada y le dice, yo sé que mi hermano resucitará en el día postrero. ¿Qué te está diciendo esta palabra? De que ya Marta sabía que vendría una resurrección para el tiempo postrero. Y nosotros hoy vamos a hablar acerca de las dos resurrecciones, de las dos levantadas que tendrán los muertos para poder experimentar un tiempo más lo que viene o está preparado para cada uno de ellos. Cuando Marta le contesta a Jesús, yo sé que resucitará en la resurrección en el día postrero, Jesús le dijo, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Palabra del Señor. La verdad que entendemos esta palabra, que toda aquella persona que rinda su vida a Cristo Jesús pasará de muerte a vida. Pasará y experimentará el resucitar y el ser reconectado con Dios. ¿Cuántos de nosotros estábamos perdidos en nuestros delitos y pecados? Estábamos muertos a nuestra relación con Dios, pero un día Cristo Jesús tocó nuestras vidas, un día Cristo Jesús tocó la fibra más íntima de nuestro ser y recibimos así como un electroshock y pasamos de muerte a vida en un abrir y cerrar de ojos. Hoy necesitamos entender, ya vivos por Cristo Jesús, dice la palabra que Él es el camino, la verdad y la vida. Y en esta porción, también en el libro de Juan, dice que Él es la resurrección en la vida y el que cree en Él, aunque esté muerto, vivirá. La verdad que creo que en Cristo Jesús todos mis proyectos que habían muerto, todas las situaciones por las cuales había dejado de luchar, cuando vine a Cristo Jesús, resucitaron porque creí en su santo y poderoso nombre. Hoy es un tiempo para que tú y yo entendamos de que solamente necesitamos creer para experimentar la resurrección de Cristo Jesús. Solamente necesitamos ir hacia adelante. Dios está en control de la situación. Cristo Jesús está en control de la situación. Hoy es un día para entender que Cristo Jesús es la resurrección en la vida. Y el que cree en Él, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que viva y crea en Él no morirá eternamente. Hay algo que tú y yo necesitamos entender, es que hoy día hay milagros que están sucediendo de resurrección en medio de nosotros. Hay milagros que están ocurriendo con respecto a sueños, a propósitos que habían muerto. Pero Cristo Jesús ha venido para traer vida y transformar esa muerte en vida, para transformar eso que estaba dormido y lo ha aligerado, lo ha levantado con poder y con gloria, porque solamente necesitamos creer en Él. Este es un tiempo nuevo para la iglesia. Creo que Dios está haciendo cosa grande, maravillosa en medio de nosotros. Creo que muchos sueños se han despertado en este lugar, muchos sueños han resucitado.
vemos propósitos, vemos familias levantadas, familias que estaban destruidas, matrimonios que estaban muertos, se han levantado por un solo dicho de la palabra: levántate y resplandece. Y hoy entendemos que todo lo que la palabra de Dios habla acerca de la resurrección lo estamos viviendo aquí en la iglesia en este tiempo. El Señor tiene una palabra de bendición para ti. El Señor tiene una palabra que va a revolucionar tu vida. Cuando tú creías que no había salida, que no había esperanza, Dios dice que Él es la resurrección y la vida. Y el que crea en Él, aunque esté muerto, vivirá. Por eso hoy traemos delante de Él todas nuestras cargas, delante de Él todas nuestras situaciones, porque nos alumbrará Cristo Jesús. A Él sea la gloria y la honra hoy y siempre. Bueno, pero volviendo a la historia bíblica del libro de Juan capítulo 11, donde Marta conversa seguramente al lado del cuerpo de Lázaro, donde ella le dice: yo sé que mi hermano resucitará en la resurrección en el día postrero. Cristo Jesús le hace una pregunta y primero le dice que Él es la resurrección y la vida, y el que cree en Él, aunque esté muerto, vivirá, y todo aquel que vive y cree en Él no morirá eternamente. ¿Crees esto?, le dice la palabra, porque esto se tiene que ver con que nosotros creemos, con que nosotros le damos la posibilidad a toda esta palabra a que se haga rema en nuestras vidas. Marta le contesta: sí, Señor, yo he creído que tú eres el Hijo de Dios, que has venido al mundo. Entonces dice la palabra en el versículo 28: habiendo dicho esto, fue y llamó a María su hermana, diciéndole en secreto: el maestro está aquí y te llama. Ella, cuando lo oyó, se levantó de prisa y vino a él. Jesús todavía no había entrado en la aldea, sino que estaba en el lugar donde Marta le había encontrado. Es decir, que todavía ni siquiera habían llegado a la casa, pero Marta se fue corriendo a decirle a María: el maestro está aquí y te está llamando. Entonces los judíos que estaban en casa con ella y la consolaban, cuando vieron que María se había levantado de prisa y había salido, la siguieron diciendo: va al sepulcro a llorar allí. María, cuando llegó a donde estaba Jesús, al verle se postró a sus pies diciendo: Señor, si hubieses estado aquí, no habría muerto mi hermano. Algo que quiero reparar en este versículo es que las dos hermanas tenían la fe suficiente como para decir: si tú hayas estado aquí, mi hermano no haya muerto. Creo, hermano y amigo, que lo que nos está faltando es entender que en Cristo Jesús reposa toda la deidad de Dios. Debemos tener la fe suficiente de que si estamos en Cristo Jesús, estamos salvados. Fíjese usted en este momento de tremenda necesidad, donde estas dos hermanas al parecer lloraban a su único hermano. La Biblia no relata de padre, madre o de otros hermanos en la familia de Lázaro, sino que habla de Marta, María y Lázaro. Había muerto el varón, había muerto el hermano, pero ahí estaban estas dos mujeres, amigas de Jesús, diciéndole: maestro, si tú hayas estado aquí, mi hermano no haya fallecido. Te hago esta pregunta: ¿cómo estás tú hoy en este tiempo? ¿Eres una persona que cree que si Cristo Jesús está contigo, que si Cristo Jesús está de tu lado, tú estás salvado? ¿Cuántos de nosotros hoy conocemos a Cristo,
pero no creemos en este poder sobrenatural que reposa en Él. O nos hemos acostumbrado y creemos que lo que Cristo hacía en los tiempos bíblicos era para aquel tiempo. Hoy es un día de bendición, porque si tenemos a Cristo Jesús en nuestros corazones, entonces nuestra vida cambiará para siempre, porque tendremos seguridad de que Él hará algo grande y maravilloso en medio de nosotros. Versículo 33. Entonces, Jesús al verla llorando, y a los judíos que la acompañaban también llorando, se estremeció en espíritu y se conmovió. Y dijo: ¿dónde le pusisteis? Le dijeron: Señor, ven y ve. Jesús lloró, dice la palabra. Dijeron entonces los judíos: mirad cómo le amaba. Y algunos de ellos dijeron: ¿no podía este que abrió los ojos al ciego haber hecho también que Lázaro no muriera? Quedémonos un momento en esta porción bíblica y vemos que Lázaro estaba allí muerto. Jesús llegó a su tumba, llora porque había una relación de amistad y de cercanía con él. Y así como las hermanas del maestro, de Lázaro, sabían que si el maestro haya estado en casa, su hermano no haya muerto, al parecer también los judíos decían: si Cristo Jesús abrió los ojos de los ciegos, no pudiese haber hecho algo para que Lázaro no haya muerto. Sigamos con lo que dice la palabra. Y algunos de ellos dijeron: ¿no podía este que abrió los ojos al ciego haber hecho también que Lázaro no muriera? Jesús, profundamente conmovido otra vez, versículo 38, Jesús profundamente conmovido otra vez vino al sepulcro. Era una cueva y tenía una piedra puesta encima. Dijo Jesús: quitad la piedra. Marta, la hermana del que había muerto, le dijo: Señor, lleve ya, porque es de 4 días. Jesús le dijo: no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios. Entonces quitaron la piedra de donde había sido puesto el muerto, y Jesús, alzando los ojos a lo alto, dijo: Padre, gracias te doy por haberme oído. Versículo 42. Yo sabía que siempre me oyes, pero lo dije por causa de la multitud que está alrededor, para que crean que tú me has enviado. Y habiendo dicho esto, clamó a gran voz: Lázaro, ven fuera. Y el que había muerto salió, atadas las manos y los pies con venda y el rostro envuelto en un sudario. Jesús le dijo: desatadle y dejadle ir. Entonces muchos de los judíos que habían venido para acompañar a María y vieron lo que hizo Jesús, creyeron en él. Palabra del Señor. Algo que me llama la atención es que Cristo Jesús fue movido otra vez a ir a mirar a su amigo Lázaro. Él fue a mirar y vio, la primera vez lloró, y la segunda vez pidió estar otra vez delante de Lázaro y le dijo: quitad la piedra. Quitad la piedra. Y todos estaban preocupados por el olor que ya despedía este cuerpo sin vida. Quitad la piedra. Y él habló para sí mismo y le dijo: Padre, gracias por haberme oído. E inmediatamente después dice: yo sé que siempre me oyes, pero lo he dicho para que todos vean que tú me enviaste. Qué palabra profunda para nosotros hoy día. Saber que todas nuestras oraciones son escuchadas por Dios. Saber que Él escucha cada una de las cosas que nosotros hablamos y le pedimos. Necesitamos hablar. Necesitamos declarar una palabra, atrevernos en medio de la muerte a hablar una palabra de resurrección, a hablar una palabra de vida. Cuando
Cristo Jesús da gracias al Padre por haberle oído. Cristo Jesús gritó y le dijo: Lázaro, sal fuera. La verdad que lo que nosotros necesitamos hoy día es hablarle a ese problema muerto, hablarle a esa necesidad muerta, hablarle a ese sueño muerto, a ese propósito muerto, y creer que Cristo Jesús es la resurrección y la vida. Hoy es un tiempo de hablar, es un tiempo de declarar una palabra de bendición en medio de esta necesidad. Literalmente, Lázaro había muerto, tenía a sus hermanas Marta y María y eran amigas del Mesías. Cristo Jesús resucitó a Lázaro en aquel tiempo, así como hemos mirado que hay muchos hombres de Dios que han resucitado personas que dejaron de existir. Lázaro resucitó y seguramente tuvo un tiempo más con sus hermanas, un tiempo más desarrollando su vida, pero él volvió a morir. Seguramente vivió un tiempo de gracia y luego falleció. Pero nosotros miramos, la palabra de verdad nos dice en términos claros y positivos que los muertos serán levantados. Ninguna doctrina de fe es más vital para la cristiandad que esta, ni reposa sobre un punto de mayor autoridad enfática en la Escritura. Dice la palabra de Dios en Primera de Corintios, capítulo 15, versículos 13 y 14. Mira lo que tienes que aprender hoy día. Porque si no hay resurrección de muertos, escúchame bien, mira esta palabra que es enfática para todos nosotros, porque todos nosotros hablamos de que Cristo Jesús resucitó, pero hay mucha gente que anda por ahí diciendo que no hay resurrección de muertos. Pero aquí en Corintios el apóstol Pablo dice enfáticamente, porque si no hay resurrección de muertos, tampoco Cristo Jesús. Y si Cristo no haya resucitado, versículo 14, dice la palabra, y si Cristo no resucitó, para todos nosotros que nos gusta predicar, vana es entonces nuestra predicación, vana es también vuestra fe. Mira querido hermano, mira querido amigo, si Cristo no resucitó, ¿de qué sirve nuestra fe? ¿De qué sirve nuestra predicación? Nosotros, cada vez que anunciamos a Cristo Jesús, tenemos que hacer mención de la cruz de Cristo. Aquella cruz que Él padeció en la cruz del Calvario, pagando el precio por cada uno de nuestros pecados y transgresiones. Hoy es un tiempo nuevo, hoy es un tiempo maravilloso, es un tiempo de bendición para la iglesia, porque literalmente nuestro Mesías dejó y atravesó los cielos y vino y tomó forma de hombre para vivir, para ser crucificado, para ser muerto y para ser resucitado. ¿Cuál es la gran diferencia entre la resurrección de Lázaro y la resurrección de Cristo Jesús, de la cual nosotros hablamos hoy día? Lázaro resucitó, estuvo un tiempo más entre sus hermanos, pero pasado ese tiempo volvió a morir. Cristo Jesús fue crucificado, fue muerto y fue resucitado. Pero hay una gran diferencia con respecto a la muerte de Lázaro. Cristo Jesús no volvió a morir nunca más. La palabra de Dios dice que hoy está sentado a la diestra del Padre. Pero miremos qué dice la palabra del Señor en el libro de Colosenses, capítulo 1, versículos 15 al 22. Colosenses 1, 15 al 22. Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación. ¿De quién está hablando la palabra? De Cristo Jesús, nuestro Señor. Versículo 16. Porque en Él fueron creadas todas las cosas,
las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, las visibles y las invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de Él y para Él. A Él sea la gloria y la honra hoy y siempre. Algo que necesito entender hoy en este tiempo es que todas las cosas fueron hechas por Él, para Él y en Él subsisten. Todo lo que nuestros ojos ven, todo lo que hay en este mundo fue hecho para Cristo, por Cristo y en Él subsiste. Y dice la palabra, y Él es antes de todas las cosas y todas las cosas en Él subsisten. Versículo 18. Y Él es la cabeza del cuerpo que es la iglesia. A Él sea la gloria y la honra hoy y siempre. Tenemos una cabeza inteligente, una cabeza visible, una cabeza sabia, una cabeza que tiene experiencia y sabiduría. Él que es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia. Me voy a quedar un momento en este versículo y dice la palabra, el primogénito de entre los muertos. ¿Qué quiere decir esta palabra? Que Él fue el primero en morir para no morir, el primero en resucitar para no morir nunca más. Para que en todo tenga los privilegios, para que en todo tenga la preeminencia. Algo que quiero que usted entienda es que Cristo Jesús murió y resucitó para nunca más experimentar la muerte. Él es el primogénito de entre los muertos de vivir esta situación. A lo largo de toda la historia de la humanidad han muerto miles de millones de personas. Y hoy están dormidas. Otros resucitaron, pero volvieron a morir. Y hoy también están dormidos. Pero Cristo Jesús, dice la palabra, Él murió y Él resucitó. Él fue levantado por un poder que lo resucitó y lo levantó de entre los muertos para nunca más experimentar la muerte. Versículo 19. Por cuanto agradó al Padre que en Él habitase toda plenitud, y por medio de Él reconciliar consigo todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. Fíjese algo, mi querido hermano, todo cambió en la cruz de nuestro Señor Jesucristo. Todo cambió cuando el Padre trajo todos los favores sobre la vida de Cristo Jesús. A través de su muerte, Cristo Jesús trajo la reconciliación de todas las cosas. Hoy día sabemos que hay una reconciliación a través de la sangre de Cristo. Hoy nos hemos vuelto a unir y Dios está haciendo algo grande y maravilloso en su iglesia en este tiempo. Versículo 21. Y a vosotros también, que eras en otro tiempo extraños y enemigos en vuestra mente, haciendo malas obras, ahora os ha reconciliado. Aleluya. Versículo 22, en su cuerpo de carne por medio de la muerte, para presentaros santos y sin mancha e irreprensibles delante de Él. Versículo 23, si en verdad permanecéis fundados y firmes en la fe y sin moveros de la esperanza del evangelio que habéis oído, el cual se predica en toda la creación que está debajo del cielo, del cual yo, Pablo, fui hecho ministro. Palabra del Señor. Es necesario, es importante notar que las Escrituras nos enseñan que todos los muertos se levantarán a un tiempo. Resurrección parcial de santos ya tuvo su lugar. Y quiero que vaya al libro de Mateo capítulo 27, versículos 52 al 53. Mateo 27. Y se abrieron los sepulcros
y muchos cuerpos de santos que habían dormido se levantaron. Y saliendo de los sepulcros después de la resurrección de él, vinieron a la santa ciudad y aparecieron a muchos. Es decir, que habían muchos santos que habían muerto. Pero cuando Cristo Jesús ya se dio una resurrección parcial, es decir, que estos que habían muerto esperando al Mesías, cuando Cristo resucitó, ellos también resucitaron. Esta fue una resurrección parcial que ya pasó, que ya sucedió. Pero hoy queremos hablar de dos resurrecciones futuras, las cuales tienen aproximadamente un poco más de 1000 años entre la una y la otra. Hay dos resurrecciones, ambas futuras, diferentes en cuanto a tiempo y a personas. Se las distingue con títulos: a la primera, resurrección de vida, y a la segunda, con resurrección de condenación. Yo quiero que usted vaya al libro de Juan, capítulo 5, versículo 19 al 29. Juan 5, 19 al 29. Respondió entonces Jesús y les dijo: de cierto os digo, no puede el Hijo hacer nada por sí mismo, sino lo que ve hacer al Padre, porque todo lo que el Padre hace, también lo hace el Hijo igualmente. Porque el Padre ama al Hijo y le muestra todas las cosas que Él hace, y mayores obras que ésta les mostrará, de modo que vosotros os maravilléis. Porque como el Padre levanta a los muertos y les da vida, así también el Hijo a los que quiere da vida. Porque el Padre a nadie juzga, sino que todo el juicio dio al Hijo. Porque para que todos honren al Hijo como honran al Padre. El que no honra al Hijo no honra al Padre que le envió. De cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió tiene vida eterna y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. De cierto os digo, viene la hora, y ahora es, cuando los muertos oirán la voz del Hijo de Dios, y los que la oyeren vivirán. Porque como el Padre tiene vida en sí mismo, así también ha dado al Hijo el tener vida en sí mismo. Y también le dio autoridad de hacer juicio por cuanto es el Hijo del Hombre. No os maravilléis de esto, porque vendrá hora cuando todos los que están en los sepulcros oirán su voz. Versículo 29. Y los que hicieron lo bueno saldrán a resurrección de vida, mas los que hicieron lo malo a resurrección de condenación. Es decir, esta palabra, esta porción bíblica que acabamos de leer, habla de dos resurrecciones. La primera será para vida, la segunda será para condenación. Hay algo que debemos entender hoy, y es que llegará el día en que los muertos oirán la voz del Mesías, oirán la voz de Cristo Jesús. Y si a esto algunos oponen que la palabra hora indicaría una resurrección simultánea en estas dos clases, se les puede responder que la hora del versículo 25 ha durado ya 18 siglos. Ahora mire, en segunda de Pedro, capítulo 3, versículo 8, segunda de Pedro, capítulo 3, versículo 8, dice la palabra: mas, oh hermanos, no ignoréis esto, que para con el Señor un día es como 1000 años, y 1000 años como un día. Segunda de Corintios, capítulo 6, versículo 2, porque dice: en tiempo aceptable te he oído, y en día de salvación te he socorrido. He aquí ahora el tiempo aceptable, he aquí ahora el día de salvación. El libro de Juan, capítulo 8, versículo 56, dice la palabra del Señor: Abraham vuestro padre se gozó de que había de ver mi día, y lo vio y se gozó. La verdad que
estamos hablando de que hay dos resurrecciones futuras, dos resurrecciones que habrán para la humanidad, entendiendo que el día que Cristo resucitó ya hubo una resurrección parcial de los que esperaban a Cristo, al Mesías, y hoy estamos en un nuevo tiempo. En el libro de Lucas, capítulo 14, versículos 13 al 14 dice: mas cuando haces banquetes, llama a los pobres, los mancos, los cojos, los ciegos, y serás bienaventurado. No te pueden retribuir, mas te serán recompensado en la resurrección de los justos. Lucas capítulo 14, versículos 13 y 14. Es una palabra que habla de que habrá una resurrección en el día que habrá recompensa en el día de la resurrección de los justos. La verdad que quiero entrar de lleno a lo que son las dos resurrecciones y vamos a ir hasta el libro de Primera de Corintios, capítulo 15, versículos 22 y 23. Y mira esta palabra para que entremos en esta distinción. Dice: porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados. Pero cada uno en su debido orden. Cristo, las primicias, luego los que son de Cristo en su venida. Palabra del Señor. La verdad que esta palabra ya nos introduce a la primera resurrección, a la resurrección de vida que tendrá lugar cuando Cristo Jesús venga y rapte a su iglesia. Dice la palabra que Cristo Jesús vendrá hasta las nubes y sonará la trompeta y los muertos en Cristo resucitarán primero. Vamos rápidamente a esta porción de la palabra del Señor que se encuentra en Primera de Tesalonicenses, capítulo 4, versículos 13 en adelante. Primera de Tesalonicenses, capítulo 4, versículos 13 en adelante. Tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. Fíjese, estamos hablando de que hay resurrección de muertos. Porque si no creyésemos que Cristo murió y resucitó, entonces vana sería nuestra predicación, vana sería nuestra fe. Dice: porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con él a los que durmieron en él. Es decir, que desde que Cristo Jesús murió y resucitó hasta nuestros días han pasado miles de millones de personas que murieron esperando a Cristo Jesús volver hasta las nubes. Murieron con esta esperanza, pero todavía siguen durmiendo, dice el Señor. Versículo 15. Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. Porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo y los muertos en Cristo resucitarán primero. Me voy a quedar un momento en esta palabra. Algo que debemos entender: hace más de 2000 años que la gente, después de que Cristo murió y resucitó, ha muerto esperando ver el retorno de Cristo Jesús. Algo que va a suceder: los que murieron con esa esperanza de que verían a Cristo Jesús volver otra vez a la tierra, precederán a los que estemos vivos. Si Cristo Jesús viniese en este tiempo y nosotros que estamos vivos, la palabra dice que primero despertarán aquellos que durmieron con la esperanza de ver a Cristo Jesús volver a la tierra. Luego nosotros, los que hayamos quedado, los que estemos en este tiempo.
versículo 16, 17. Luego nosotros, fíjese, primero Dios despertará a los que durmieron con la esperanza de ver a Cristo Jesús. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente ¿con quién? Con ellos, con los que durmieron en esperanza en las nubes, para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Pero ¿qué nos despertará? La trompeta, el sonar de la trompeta, la voz de mando del Señor que diga: levantaos, aquí viene vuestro Redentor. Versículo 18. Por tanto, alentaos los unos a los otros con estas palabras. Fíjese, mi querido hermano, esta resurrección es una resurrección de vida. Es una resurrección de los justos, es una resurrección de los muertos en Cristo. Es la misma de la que habla Pablo en Filipenses capítulo 3 versículo 11. Pero vamos a leer desde el versículo 8, Filipenses 3, 8 al 11. Estamos hablando de la resurrección de vida, de la resurrección de los justos, de la resurrección de los que durmieron esperando a Cristo Jesús. Y ciertamente, aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo. Y ser hallado en Él, no teniendo mi propia justicia que es por la ley, sino la que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe. Versículo 10. A fin de conocerle y el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos, llegando a ser semejante a Él en su muerte. Versículo 11. Si en alguna manera llegase a la resurrección de entre los muertos. Palabra del Señor. ¿Qué es lo que necesitamos saber? Tener esperanza. Tener esperanza de que Cristo Jesús está hoy en control de toda esta situación. Este es el tiempo donde usted tiene que entender que Dios está haciendo algo grande y maravilloso. Tenemos que vivir en este tiempo sabiendo que Cristo Jesús trae bendición para nuestras vidas. Y los muertos en Cristo resucitarán primero, luego nosotros. Los que hayamos quedado, los que viviremos en este día cuando suene la trompeta. Seremos despertados por el Señor si es que estamos durmiendo. Y esta resurrección es de vida, esta resurrección es para los santos, esta resurrección es para aquellos que murieron con la esperanza de volver a Cristo Jesús. Pero hay otra resurrección. Y dice en el libro de Apocalipsis, capítulo 20, versículos 4 al 6. En Apocalipsis 20, 4 al 6, hallamos de nuevo juntas las dos resurrecciones, con la importante adición del tiempo que media entre la resurrección de los salvos y la de los no salvos. Versículos 4 al 6. Y vi tronos y se sentaron sobre ellos los que recibieron facultad de juzgar. Y vi las almas de los decapitados por causa del testimonio de Jesús y por la palabra de Dios, la que no habían adorado a la bestia ni a su imagen y que no recibieron la marca en sus frentes ni en sus manos, y vivieron y reinaron con Cristo 1000 años. Pero los otros muertos no volvieron a vivir hasta que se cumplieron 1000 años. Mira, escucha, estamos hablando de una diferencia de 1000 años. Esta es la primera resurrección. Bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección. La segunda muerte no tiene potestad sobre estos, sino que serán sacerdotes de Dios y de Cristo y reinarán con Él 1000 años. Palabra del Señor. Algo que tienes que entender: en esta porción de Apocalipsis están las dos
resurrecciones. Versículo 4, por favor, las dos resurrecciones. Y la verdad que miramos y entendemos que los que tienen parte en la primera resurrección, es decir, en la resurrección de vida, al sonar de las trompetas, los que se levantarán y irán con Cristo hasta las nubes para poder ser arrebatados e irse al cielo en este inicio de tours, como yo lo llamo, donde irán al tribunal de Cristo, las bodas del Cordero, y vendremos en el día del Señor con Cristo la segunda vez, cuando Cristo Jesús venga casado a la tierra y establezca su reino milenial. Dice la palabra que los que hayamos resucitado y los muertos en Cristo resucitarán primero, y tenemos parte de la primera resurrección, vendremos y juzgaremos. Versículo 4, por favor, en la pantalla. Juzgaremos, nos dará, dice, tendremos la facultad de juzgar. Y también fíjate, vieron las almas de los decapitados por causa del testimonio de Jesús y por la palabra de Dios. Estos decapitados, ¿de dónde salen? Salen de la gran tribulación. Los que no habían adorado a la bestia ni a su imagen y que no recibieron la marca en sus frentes ni en sus manos, y vivieron y reinaron con Cristo 1000 años. Pero mira esta palabra, dice que a los que salieron Dios le dio facultad de juzgar, y también se vieron las almas de los que no habían adorado a la bestia. El versículo 5 dice, pero los otros muertos no volvieron a vivir hasta que se cumplieron 1000 años. Es decir, que la Biblia menciona que hay una segunda resurrección. La primera tiene que ver cuando Cristo Jesús venga y arrebate la iglesia, y estos volverán y tendrán la facultad de juzgar en este reino milenial, pero todavía habrán personas que estarán durmiendo. Versículo 6. Bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección. Eso es lo que debemos anhelar, queridos hermanos. La segunda muerte no tiene potestad sobre esto, sino que serán sacerdotes de Cristo, de Dios y de Cristo, y reinarán con él 1000 años. Los versículos 12 y 13 de Apocalipsis 20, dice la palabra, y vi a los muertos, grandes y pequeños, de pie ante Dios, y los libros fueron abiertos. Y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida, y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros según sus obras. Versículo 13, y el mar entregó los muertos que había en él, y la muerte y el Hades entregaron los muertos que había en ellos, y fueron juzgados cada uno según sus obras. Esto ya tiene que ver con la segunda resurrección, la resurrección de muerte. Los primeros nos fuimos ahí hablando en fe, porque hemos entregado nuestra vida a Cristo Jesús y Él es el Señor de nuestras vidas, y cuando Él venga con voz de mando, con voz de trompeta, con voz de arcángel, oiremos su voz. Pero habrán muertos que no se levantarán en aquel suceso, y estos muertos dormirán 1000 años más, pero todos seremos juzgados en el tribunal, en el gran trono blanco. Necesitamos entender de que el testimonio de la Escritura es claro en cuanto al hecho de lo que los muertos, de los creyentes, de que los cuerpos de los creyentes son levantados de entre los cuerpos de los incrédulos y van a recibir en el Señor 1000 años antes de la resurrección de los últimos. ¿Qué quiere decir? Que en el cementerio pueden haber santos y pueden haber malos, pero cuando suene la trompeta resucitarán los santos, los buenos, y 1000 años después resucitarán los malos. La doctrina de la resurrección solo afecta los cuerpos de los muertos. Sus espíritus, independientemente del cuerpo, estarán inmediatamente en bienaventuranza o en tormento. Palabra del Señor. Filipenses capítulo 1, versículo 23. Filipenses capítulo 1, versículo 23, dice la palabra del Señor, porque de ambas cosas estoy puesto en estrecho, teniendo deseo de partir y estar con Cristo, lo cual es muchísimo mejor.
Segunda de Corintios capítulo 5, versículo 8, pero confiamos y más quisiéramos estar ausentes del cuerpo y presentes al Señor. Y para terminar, capítulo 16 de Lucas, versículos 22 y 23. Lucas 16, 22 y 23. Aconteció que murió el mendigo y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham, y murió también el rico y fue sepultado. Y en el Hades alzó sus ojos estando en tormentos y vio de lejos a Abraham y a Lázaro en su seno. Palabra del Señor. Algo que quiero que tú entiendas es que el Espíritu Santo de Dios está hablando a nuestros corazones hoy día. Si quieres tener parte de esta primera resurrección, una resurrección futura, ya que la Biblia menciona 2 resurrecciones futuras todavía que no se han cumplido, pero si quieres formar parte de la resurrección primera, la resurrección de vida, la resurrección de los justos, la resurrección de la esperanza, debes ponerte a cuenta con Él. Dice la palabra que nadie verá al Señor sin santidad. ¿Qué debemos buscar hoy día? Ser santos delante de Él. Si tú quieres tener parte de la segunda resurrección, de la condenación, de la resurrección de los injustos, vive como estás viviendo, vive como quieras, sin Dios, sin ley, pero en esta mañana yo quiero hacer hincapié en que puedas tomar una decisión y hacer una oración de arrepentimiento al Señor. El Señor no ha venido a condenar el mundo, ha venido a salvarlo. Hoy estamos viviendo el tiempo de la gracia y este tiempo hay que aprovecharlo. Que el Señor te bendiga. Bendiciones. Ministerio Internacional Casa Adoración, con la ferviente visión de evangelizar y restaurar vidas, nace Casa Adoración. El apóstol Melitón Rosales y la profeta Gladys fueron protagonistas y precursores de la multiforme gracia de nuestro Padre Celestial, llamando las cosas que no son como si fuesen. Con el pasar de los años, miles de vidas fueron restauradas y levantadas con un propósito específico. Uno de esos grandes resultados es la vida del apóstol Moisés Rosales, que con un apasionado testimonio de vida coadyuvó en la obra iniciada por sus padres espirituales, profetizando, enseñando, ministrando e impartiendo las riquezas del reino de Dios. La sociedad cruceña fue testigo de las múltiples manifestaciones de Dios a través de su vida. Continuando el legado de su padre, el apóstol Moisés Rosales desempeña actividades administrativas en Oficina Central de Casa Adoración, realizando a su vez programas en radio. Es precursor del más grande retiro internacional para jóvenes, RAPCUVE. De igual modo, ministra parejas, jóvenes, en discipulados semanales retransmitidos en las redes sociales. Con esta impetuosa actitud, desarrolla proyectos de labor social en el Centro de Rehabilitación Arca de Noé. Somos Casa Adoración, tu casa, conscientes que todo lo alcanzado hasta hoy no sería posible sin la ayuda y la guía del Espíritu Santo de Dios, el cual nos permite levantar altares de adoración en lugares inimaginables. Casa Adoración, extendiendo
el reino de Dios a las naciones.